Buenos días jóvenes, sean bienvenidos y bienvenidas a la continuación de esta lección de proporcionalidades y gráficas. En esta ocasión les voy a trabajar el tema 1.2, relación lineal entre dos magnitudes físicas. Pasemos a la definición. Una variable y varía linealmente con una variable x si al realizar la gráfica y contra x resulta una línea recta que intercepta al eje y en el punto 0, b y tiene por constante de proporcionalidad k, donde k es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, o en forma abreviada, k es igual a delta y sobre delta x. Vamos a hacer un gráfico para explicar esta definición. Dibujamos dos líneas perpendiculares y como vamos a graficar y contra x, en el eje vertical vamos a colocar a y en el eje horizontal a x. De esta manera, y contra x, y las dos líneas las vamos a interceptar en el punto 0, 0. Por lo tanto, ubicamos en esta posición el 0. Enseguida vamos a trazar una línea recta que intercepte al eje y a una distancia b y le vamos a llamar a esa coordenada 0, b. Vamos a ubicar otro punto sobre la recta que tiene como abscisa x sub 1 y como ordenada y sub 1. Y por lo tanto su coordenada va a ser x sub 1, y sub 1. Vamos a ubicar otro punto sobre la recta que va a tener como abscisa x sub 2 y como ordenada y sub 2. Entonces el punto tiene coordenadas x sub 2, y sub 2. Con estos dos puntos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un triángulo de esta manera. Aquí tenemos el triángulo que tiene de base delta x. ¿Quién es delta x? Pues delta x le hemos definido como x sub 2 menos x sub 1. Esta longitud del triángulo la podemos visualizar en la parte de abajo. Observa, es la distancia que va desde x sub 1 hasta x sub 2. ¿Cómo encontramos esta distancia? Pues lo que hacemos es, desde 0 hasta x sub 1 hay una distancia y desde 0 hasta x sub 2 hay otra distancia. Para saber la distancia que hay de x sub 1 a x sub 2, lo que hacemos es a x sub 2 le restamos x sub 1. Por lo tanto, delta x es igual a x sub 2 menos x sub 1. Además, el triángulo tiene altura delta y. Veamos esta altura proyectada sobre el eje y. Aquí tenemos. Veamos que esta longitud es igual a la longitud que va desde 0 hasta y sub 2 menos la longitud que va desde 0 hasta y sub 1. Por lo tanto, esta longitud es y sub 2 menos y sub 1. Delta y es igual a y sub 2 menos y sub 1. Entonces tenemos que la base del triángulo es delta x y la altura del triángulo es delta y. Bien, ahora que ya definimos quién es delta y delta x, veamos lo siguiente. En la relación lineal, solo los cambios entre las variables son directamente proporcionales. Delta y es directamente proporcional a delta x. Si esta relación es directamente proporcional, entonces delta y entre delta x tiene que dar un valor constante. A esta razón se le conoce como razón de cambio o pendiente, la cual es una constante. Observa que delta y entre delta x recibe este nombre, se llama pendiente o también se le llama razón de cambio. Entonces, la ecuación de la función, de esta función lineal, está dada por y es igual a k por x más el intercepto b, donde k, ya dijimos, es la división de delta y entre delta x y b es el valor donde la recta corta el eje y, conocido también como intercepto. Y esta es la forma de la ecuación que relaciona la magnitud y con la magnitud x. Colocamos y x, la constante k acompañando a x, más el valor del intercepto. Bien, como ya dijimos, delta y entre delta x es igual a la constante, pero también esta constante la podemos encontrar conociendo el ángulo de este triángulo mediante la razón tangente de θ, donde tangente de θ es igual delta y entre delta x. Observa, tangente de θ, lado opuesto entre lado adyacente. Por lo tanto, tangente de θ también es la constante. Si nos dan la línea recta y el ángulo, entonces la tangente de ese ángulo es el coeficiente de x y el intercepto siempre es el punto en el cual la recta corta al eje y. Ese es el valor que le agregamos a la ecuación. Bien, ahí tenemos también la manera de encontrar esa constante. Por lo tanto, esta es la ecuación de la función.
Bien, veamos otra forma de encontrar la ecuación de la función. Vamos a ubicar la recta que corta al eje Y solamente vamos a dar esta coordenada 0, b. Vamos a ubicar un punto que tiene como abscisa X y como ordenada Y. Por lo tanto, este punto es X, Y. Dibujamos un triángulo de esta manera. Aquí tenemos el triángulo. Y nuevamente tenemos que la base de este triángulo es delta X, donde delta X es igual, observa, X menos 0. Y delta Y, que sería la altura del triángulo, sería igual, en este caso, delta Y igual, sería Y menos B. Y como sabemos que delta Y entre delta X es igual a una constante, entonces lo que vamos a hacer, en lugar de delta Y y delta X, vamos a colocar estos valores. Veamos, delta Y vale Y menos B, aquí tenemos, sobre delta X que vale X menos 0, es igual a la constante. Bien, vamos a despejar en esta ecuación la variable Y. Para ello lo que vamos a hacer es escribir Y menos B, aquí tenemos, es igual, aquí observa que X menos 0 es igual a X multiplicado por K o K multiplicado por X, igual a K por X. Pasamos menos B al otro miembro de la igualdad, tenemos que Y es igual a K por X y el menos B lo escribimos como más B. Y aquí tenemos la ecuación de la función. Advierte también que estos dos triángulos son semejantes. Este ángulo de arriba del triángulo pequeño con este ángulo de arriba del triángulo grande son ángulos congruentes. Y estos dos ángulos son ángulos rectos, por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que también este ángulo es el ángulo θ. Estos ángulos son ángulos congruentes. Por lo tanto, podemos aplicar razón tangente para encontrar la constante si conocemos el ángulo con respecto a la horizontal de esta línea recta. Bien, con tanta información, ¿con qué nos vamos a quedar? Fíjate en lo siguiente. Si tenemos una línea recta que no pasa por el punto 0,0, sino que corta al eje Y en un punto 0, b, entonces la relación de proporcionalidad solamente se va a dar entre delta Y y delta X, porque delta Y entre delta X, como podemos ver, es una constante. Entonces, teniendo delta Y y teniendo delta X, nosotros podemos armar la ecuación. O de otra manera, si nos dan el ángulo y solamente conocemos el intercepto, la tangente de ese ángulo se convierte en la constante y el intercepto se le agrega a la ecuación. Realicemos algunos ejemplos para poder aclarar esta idea. Veamos, ejemplo 1. Para cada gráfica determina la ecuación que relaciona las variables. Observa lo siguiente, tenemos este gráfico E por F y advierte que tenemos una línea recta que no corta en el punto 0,0. Entonces este 5, que es el punto donde corta al eje E, ese 5 es el intercepto. Y tenemos una coordenada. La coordenada que tenemos es 7,11. 7 en F y 11 en E. Teniendo la coordenada y teniendo el intercepto, podemos conocer también este punto. Observa que este punto es 0,5. Enseguida vamos a encontrar la razón de cambio o pendiente de esta línea recta. Recordamos que si la línea recta no pasa por el punto 0,0, entonces E no es directamente proporcional a F, sino que delta E es directamente proporcional a delta F. Esta es la diferencia. Si la recta pasa por el punto 0,0, E es directamente proporcional a F, pero como no pasa por el punto 0,0 sino que por el punto 0,5, entonces delta E es directamente proporcional a delta F, así como lo hemos representado acá. ¿Está clara esta idea? Esta idea que te estoy mencionando es de las más importantes. Te la voy a repetir nuevamente. Advierte que si la línea recta pasara por el punto 0,0, entonces diríamos E es directamente proporcional a F. Y aquí pondríamos E, el símbolo alfa y F. Y bastaría con dividir E entre F para obtener la constante, es decir, dividiríamos 11 entre 7. Pero como no es el caso, sino que la línea recta corta el eje E en un punto diferente de 0,0, entonces delta E es directamente proporcional a delta F, que es lo que hemos escrito acá. Entonces, teniendo esta relación de proporcionalidad, podemos decir que delta E entre delta F nos tiene que dar una constante. Esta constante es la que se conoce como razón de cambio. Veamos, delta E entre delta F es igual,
Para encontrar esa constante no vamos a hacer ningún triángulo en esta figura. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a orientar con la línea horizontal y vamos a recorrer esa línea de izquierda a derecha. Y ubicamos el punto que se encuentra más a la derecha, en este caso es 7,11. Y el punto que se encuentra más a la izquierda es 0,5. Vamos a considerar este punto como un punto final y este punto como un punto inicial. De tal manera que vamos a restar la condición final menos la condición inicial de las segundas componentes entre la condición final menos la condición inicial de la primera componente. Entonces decimos 11 menos 5. Aquí tenemos sobre 7 menos 0. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos restado las segundas componentes y ocupan el lugar del numerador y las primeras componentes ocupan el lugar del denominador. ¿Por qué? Porque delta E es 11 menos 5. Es esta longitud. ¿Sí? Y delta F es 7 menos 0, que es la parte de abajo de la fracción. Entonces, teniendo esta expresión, hacemos la resta. 11 menos 5 es igual a 6 y 7 menos 0 es 7. Nos queda 6 sobre 7. Bien, teniendo la razón de cambio o pendiente y teniendo el intercepto, le damos la forma a la ecuación. La ecuación va a quedar de esta manera. E, que es la variable dependiente, la colocamos primero, es igual a la razón de cambio 6 séptimos multiplicado por f más el intercepto 5. Y esta es la ecuación de la función. Fíjate lo que hicimos. Ubicamos la razón de cambio, que es la constante de proporcionalidad, y ubicamos el número 5, que es el intercepto. Y esta es la ecuación que representa la relación lineal entre la magnitud E y la magnitud F. Pasemos a un segundo caso. Aquí tenemos este gráfico B por T. Esta línea recta corta al eje B en el valor 5 y al eje T en el valor 10. Y como la línea recta no pasa por el punto 0,0, B y T se relacionan de manera lineal. Vamos a ubicar las coordenadas de este punto. Este punto tiene coordenadas 0,5 y este punto tiene coordenadas 10,0, donde 10 es el valor de T y 0 es el valor de B. En este caso 0 es el valor de T y 5 es el valor de B. Teniendo estos dos puntos podemos encontrar la razón de cambio o pendiente. Como B y T se relacionan de manera lineal, entonces delta B tiene que ser directamente proporcional a delta T. Por lo tanto, delta B entre delta T tiene que dar un valor constante. Bien, para conocer quién es delta B y quién es delta T, vamos a recorrer la línea horizontal. Observa, esto es bien importante, de izquierda a derecha. Y el primer punto que aparezca de izquierda a derecha lo vamos a considerar como condición inicial y el segundo punto lo vamos a considerar como condición final. De izquierda a derecha el primer punto que aparece es 0,5 y el segundo punto que aparece es 10,0. Entonces tenemos esta condición final y esta condición inicial. Colocamos delta B sobre delta T igual. 0 menos 5 va en el numerador dividido entre 10 menos 0. Que eso va en el denominador. Ponemos igual, 0 menos 5, esto es menos 5, y 10 menos 0 es 10. Nos queda menos 5 sobre 10. Esta fracción es simplificable, tanto 5 como 10 se pueden dividir entre 5. 5 entre 5, esto da 1, y 10 entre 5 da 2. Entonces, delta B entre delta T es igual a menos 1/2, y esta es la razón de cambio, o pendiente. Teniendo la razón de cambio y teniendo el intercepto en el eje B, ya podemos armar la ecuación. Ubicamos B igual, escribimos enseguida la razón de cambio pendiente, que es menos 1/2, multiplicado por T, y le sumamos el valor del intercepto, que sería 5, más 5. Y esta es la ecuación que relaciona B y T de una forma lineal, no directamente proporcional. En este caso, la relación de B y T es una relación lineal. Bien, pasemos a un segundo ejemplo. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Un grupo de alumnos estudia experimentalmente la relación entre la temperatura T de cierta cantidad de agua y el tiempo T en un proceso de calentamiento y obtuvieron los siguientes resultados. Aquí tenemos esta tabla de datos donde T representa el tiempo en minutos y T mayúscula representa la temperatura en grados Celsius.
Y nos piden dos cosas. Literal A, determine la constante de proporcionalidad. Y literal B, determine la ecuación que relaciona las variables tiempo y temperatura. Bien, para resolver este problema, primero vamos a identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Pero viendo la tabla podemos deducir lo siguiente, que lo que estamos haciendo es que cada cierto tiempo estamos midiendo la temperatura. Para 0 minutos medimos la temperatura con un termómetro que tiene 25 grados Celsius. A los 5 minutos medimos la temperatura y tiene 35 Celsius. A los 10 minutos 45 grados Celsius y así hasta llegar a 25 minutos. Entonces, el tiempo es la variable independiente porque estos valores los define el experimentador. Define que cada 5 minutos va a estar midiendo la temperatura. Entonces, el tiempo es la variable independiente y la temperatura es la variable dependiente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Pues porque si vamos a determinar la constante de proporcionalidad, tenemos que saber qué variable va en el numerador y qué variable va en el denominador para darle la forma correcta a la expresión. Bien, para resolver el literal A, lo primero que vamos a hacer es verificar si la magnitud tiempo y la magnitud temperatura se comportan de una forma directamente proporcional. Entonces vamos a dividir una variable entre la otra variable. Pero como habíamos dicho, que cuando hacemos una división entre dos variables, vamos a dividir la variable dependiente entre la variable independiente. Entonces el cociente que vamos a hacer es temperatura entre tiempo. Tomamos la primera pareja de valores y le vamos a llamar temperatura 1 y tiempo 1. De esta manera, temperatura 1 entre tiempo 1 va a ser igual 25 entre 0. Y tenemos que esta división no está definida. Es decir, que esta división 25 entre 0 puede tomar cualquier valor. Eso es un concepto matemático que en otra oportunidad lo podemos discutir. En este caso solamente vamos a decir que 25 entre 0 no está definido. Tomamos la segunda pareja de valores y a esta segunda pareja de valores le vamos a llamar temperatura 2 y tiempo 2. De tal manera que dividimos temperatura 2 entre tiempo 2. Esto es igual 35 entre 5. Y 35 entre 5 es igual a 7. Bien, con estos dos valores obtenidos podemos decir que temperatura entre tiempo no resulta un valor constante. Así que podemos afirmar que la temperatura no es directamente proporcional al tiempo. Verifiquemos hoy la relación que existe entre un cambio de temperatura dividido entre un cambio de tiempo. Vamos a tomar 0 y 25 como condición inicial y 5 y 35 como condición final. De tal manera que para poder obtener delta temperatura entre delta tiempo, lo que hacemos es, obtenemos primero delta T, que sería 35 menos 25, dividido entre delta T, que sería 5 menos 0. Y esto se escribe así, 35 menos 25 dividido entre 5 sobre 0. Esto es igual, 35 menos 25 es 10 y 5 menos 0 es 5. 10 sobre 5, que resulta 10 entre 5, 2. Hacemos lo mismo para la siguiente pareja de puntos, pero ¿cuál es la siguiente pareja de puntos? El 5 y 35 hoy va a ser la condición inicial y 10 y 45 va a ser la condición final. De tal manera que nuestro cociente sería 45 menos 35 dividido entre 10 menos 5. ¿Así? Escribimos igual, 45 menos 35 es 10 y 10 menos 5 es 5. Nos queda 10 sobre 5 y resulta nuevamente 2. Hagamos lo mismo para la siguiente pareja de valores. Tenemos acá 10 y 45 y 15 y 55. Hoy vamos a considerar a 10 y 45 como condición inicial y 15 y 55 como condición final. Así que vamos a operar 55 menos 45 sobre 15 menos 10. Decimos 55 menos 45, 15 menos 10. Esto es igual, 55 menos 45 es 10 y 15 menos 10 es 5. Tenemos nuevamente 10 sobre 5 que es igual a 2. Esta misma operación tenemos que realizarla para las parejas de valores restantes. Por ejemplo, lo vamos a hacer por inspección. Tenemos aquí 65 menos 55, esto da 10, 20 menos 15 da 5, nos va a quedar 10 sobre 5. Y en este caso tenemos 75 menos 65 da 10 y 25 menos 20 da 5. Nos queda nuevamente 10 entre 5. Así que podemos decir que todos estos valores se comportan de tal manera que delta temperatura entre delta tiempo da un valor constante y este valor constante es 2.
Escribimos entonces delta temperatura entre delta tiempo es igual a 2. Y 2 es la constante de proporcionalidad que nos pide el literal A. Bien, continuemos con el literal B. Determine la ecuación que relaciona las variables tiempo y temperatura. Veamos. Para determinar la ecuación vamos a hacer lo siguiente. Este es un pequeño truco matemático que nos va a ayudar a encontrar la ecuación de una manera bastante fácil. Aquí he reservado estos dos espacios donde no he colocado ningún valor porque voy a ubicar en estos espacios lo siguiente. Voy a ubicar un valor de temperatura T y un valor de tiempo T. Fíjate, hemos ubicado estos dos valores. Estos serían como condiciones finales. Entonces voy a marcar tiempo y temperatura y voy a elegir una pareja de valores para que represente la condición inicial. Te sugiero que cuando elijas el par de valores, elijas el par de valores que tiene números más pequeños. En este caso sería 0 y 25. Así que vamos a elegir esta pareja de valores. Y vamos a escribir la relación delta temperatura entre delta tiempo. De esta manera, temperatura final menos 25, ponemos sobre tiempo menos 0 es igual a 2, que es la constante de proporcionalidad. Bien, lo que vamos a hacer enseguida es despejar la temperatura porque es la variable dependiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Advierte que t menos 0 es igual a t, por lo tanto vamos a quitar este denominador pasando t a multiplicar con 2. Nos quedaría t menos 25 es igual a 2 por t. Aquí tenemos. Luego escribimos t igual a 2t, el 25 que está restando pasa al otro miembro a sumar, más 25. Y esta es la ecuación que relaciona las variables temperatura y tiempo. Y la relación, como puedes ver, no es directamente proporcional, porque hay un número que acompaña al 2t. Esto significa que la temperatura y el tiempo no son directamente proporcionales, sino que la proporcionalidad se da entre delta temperatura con delta tiempo. Bien, continuemos con el ejemplo 3. Para cada una de las tablas siguientes determina la ecuación que relaciona las variables. Y tenemos estas dos tablas de valores. Advierte que en este caso no nos están dando información que nos permita determinar quién es la variable dependiente y quién la independiente. Observamos que P tiene valores de 4, 8, 12, 16 y 20 y Q 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces no podemos deducir quién es la variable independiente y quién es la dependiente. Así que arbitrariamente vamos a elegir a P como variable independiente y a Q como variable dependiente. Eso significa que si vamos a buscar una relación de proporcionalidad, vamos a dividir Q entre P o delta Q entre delta P. Verifiquemos primero si Q entre P está en una relación directamente proporcional. Dividimos 3 entre 4, esto resulta 0.75 y 5 entre 8 resulta 0.625. Podemos observar que estos dos valores no son iguales, por lo tanto no seguimos haciendo las divisiones. Entonces hemos constatado que Q entre P no resulta un valor constante. Vamos a realizar la operación delta Q entre delta P. Ponemos igual. Vamos a tomar las parejas de valores en orden. La primera pareja va a ser la condición inicial y la segunda pareja la condición final. Como delta Q lo dividimos entre delta P, decimos 5 menos 3 dividido entre 8 menos 4. Esto es igual, 5 menos 3 es 2 y 8 menos 4 es 4. Nos queda 2 sobre 4. Simplificando esta expresión, 2 entre 4 es igual a 1 medio. Si hacemos las otras divisiones, también va a resultar 1 medio. 7 menos 5 es 2 y 12 menos 8 es 4. Entonces nos queda 2 sobre 4 es igual a 1 medio. 9 menos 7 es 2, 16 menos 2 es 4, nos queda 2 sobre 4. 11 menos 9 es 2, 20 menos 16 es 4, nos queda también 2 sobre 4. Por lo tanto, delta Q entre delta P es igual a 1 medio. Esta es la razón de cambio. Entonces, para plantear la ecuación que relaciona las variables P y Q, lo que vamos a hacer es la estrategia que te mostré anteriormente. Vamos a escribir una condición final en la variable Q, aquí ponemos Q, y una condición final para la variable P, escribimos P. Y vamos a tomar cualquier pareja de valores para la condición inicial. Yo te sugiero que siempre lo hagas con la primera pareja de valores porque son los valores más pequeños. Así que tenemos P y Q, y 4 y 3 que son la condición inicial y la condición final.
Entonces enseguida lo que hacemos es escribir delta Q entre delta P de esta forma. Q menos 3, aquí ponemos, dividido entre P menos 4. Esto es igual a 1 medio. Y vamos a despejar Q, porque Q es la variable dependiente. Entonces ponemos Q menos 3 es igual, y 1 medio se multiplica con P menos 4. 1 medio por P menos 4. Como es un binomio, lo escribimos entre paréntesis. Simplificamos, Q menos 3 es igual, y multiplicamos 1 medio por P y 1 medio por menos 4. Decimos, más por más es más, 1 medio por P, 1 medio de P, más por menos es menos, y 1 medio por 4 sería 4 por 1, 4, entre 2 da 2. Nos queda menos 2. Pasamos menos 3 a sumar al otro miembro de la igualdad y nos queda que Q es igual 1 medio de P y menos 3 que pasa a sumar con menos 2, decimos más 3 menos 2 daría más 1. Y esta es la ecuación que relaciona las variables Q y P. Continuemos con la segunda tabla. Vamos a definir como variable independiente a R y como variable dependiente a S. Con este supuesto vamos a verificar si S y R se comportan de manera directamente proporcional. Dividimos S entre R porque dividimos la variable dependiente entre la independiente. Decimos S entre R. Y para no dividir entre 0, vamos a dividir esta pareja de valores. Decimos menos 4 entre 2, esto es menos 2. Y menos 10 entre 4, esto es igual a menos 2.5. Por lo tanto, estas divisiones no da un valor constante. S entre R no resulta un valor constante. Por lo tanto, S y R no son directamente proporcionales. Vamos a realizar la división delta S entre delta R. Ponemos igual y vamos a hacer la división de menos 4 menos 2 entre 2 menos 0. Esto es igual. Menos 4 menos 2 es menos 6 y 2 menos 0 es 2. Nos queda menos 6 sobre 2. Simplificando, menos entre más es menos, 6 entre 2 es 3. Nos queda menos 3. Tenemos que hacer lo mismo con todos los demás valores, pero lo vamos a hacer por inspección por cuestión de espacio. Decimos menos 10 menos menos 4, eso sería menos 10 más 4 y nos daría menos 6. 4 menos 2 resulta 2 y nos queda menos 6 entre 2. Aquí también, menos 16 menos menos 10, nos quedaría menos 16 más 10 y esto resulta menos 6. 6 menos 4 resulta 2. Por lo tanto, nos queda menos 6 entre 2, que también nos da menos 3. Y en este último caso, menos 22 menos menos 16 sería menos 22 más 16. Y esto daría menos 6. Y 8 menos 6 también resulta 2. Por lo tanto, nos queda menos 6 entre 2 y resulta menos 3. Por lo tanto, si dividimos delta S entre delta R, obtenemos un valor constante que es menos 3. Así que podemos considerar este menos 3 como la razón de cambio. Bien, enseguida vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos en este caso. Vamos a elegir una condición final S y una condición final R. Y este punto R y S lo vamos a comparar con el primer punto, 0 y 2. De tal manera que decimos S menos 2. Aquí tenemos entre R menos 0. Es igual a la constante de proporcionalidad o razón de cambio menos 3. Despejamos S, que es la variable dependiente. Decimos S menos 2 es igual. Observa que aquí tenemos R menos 0. Aquí tenemos nada más R, porque R menos 0 es R. R por menos 3 es igual a menos 3R. Pasamos menos 2 a sumar al otro miembro de la igualdad. Escribimos S igual menos 3R más 2. Y esta es la ecuación que relaciona la variable S con la variable R. Bien, resumiendo. Si nos dan tablas de valores y nos piden que encontremos la ecuación que relaciona las variables, podemos hacer dos cosas. Lo primero que podemos hacer es graficar esos datos y con el gráfico determinar la ecuación. O podemos hacer este procedimiento. Este procedimiento es sin hacer gráfico, pero el gráfico es opción también importante porque más adelante cuando trabajemos problemas de física vamos a trabajar con gráficos y los gráficos nos van a dar esta información. Si tenemos el gráfico podemos encontrar la ecuación y si tenemos la tabla también podemos encontrar la ecuación. Bien jóvenes, eso es todo.
Espero que esta información la analices despacio y encuentres la diferencia entre la relación lineal y la relación de dos variables que se comportan de manera directamente proporcional. Esta diferencia es bien importante porque nos va a permitir comprender la estructura de las fórmulas físicas que vamos a utilizar más adelante. Bien, ahí les dejo la tarea de revisar este material y un saludo para ustedes, jóvenes. Nos vemos en un próximo video.